Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 21 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema respuesta en frecuencia de etapas base común, compuerta común, colector común y drenador común. Comencemos. Comencemos primeramente con las etapas de base y compuerta común. Que anteriormente vimos la respuesta en frecuencia de las etapas de emisor y surtidor común. En este caso, bueno, el uso del acople capacitivo conduce a una atenuación o en inglés roll-off de baja frecuencia, que este efecto, bueno, sucede de la misma manera en estas topologías. Entonces consideremos el siguiente circuito. Que veamos que I1 define la corriente de polarización del transistor Q1 y la tensión V sub B nos asegura la operación en la región activa. Es decir, la tensión V sub B debe ser menor a la tensión en el colector en este caso. Entonces, bueno, queremos encontrar en general, bueno, como hemos hecho con las otras topologías, que queremos encontrar cómo va a ser la magnitud de la ganancia. Entonces, que bueno, aquí, recuerden, aquí siempre me gusta más bien ponerle Rgen para hacer referencia que es una resistencia del generador o de la fuente o de la etapa anterior y no RS, que prefiero dejarla como resistencia de surtidor. Entonces, en la entrada de este circuito tenemos el siguiente equivalente, que vamos a tener un divisor de tensión en esta parte. Entonces vamos a tener Vin por acá, la resistencia de generador, este capacitor de acople, y vamos a tener aquí la impedancia 1 entre GM, que es la entrada. Y aquí vamos a tener la tensión de emisor y aquí la tensión de entrada. Entonces podemos ver que al hacer, bueno, la ganancia justamente en este punto, en el emisor, que va a ser VE entre Vin, que aquí solamente tenemos que aplicar un divisor de tensión. Abajo vamos a tener la suma de las impedancias, que va a ser Rgen por C sub I por S a la menos 1 más 1 entre GM. Esto abajo, la suma de las impedancias, y arriba vamos a tener 1 entre GM. Que recordemos que la ganancia del núcleo es en este caso GM por RC positiva. Que de esta manera entonces podemos calcular cuánto va a ser la ganancia de tensión global, que va a ser Vout entre Vin. Va a ser igual a, la multiplicación de estas dos ganancias. En este caso va a ser GM RC multiplicado por eso que está acá. Copiémoslo. Ahora a este resultado multipliquémosle GM por el capacitor de entrada por S, arriba y abajo. Que entonces este resultado nos va a quedar, vean que este GM se va a cancelar, nos va a quedar GM RC por CI. No, mentira. Bueno, igual sí, se cancelan de igual manera, cualquiera que sea. Sí, arriba vamos a tener entonces GM RC, capacitor de entrada por S, y abajo vamos a tener multiplicado, vamos a tener que multiplicar este por cada término. Entonces vamos a tener GM RC CI por S más GM más CI por S.
Aquí podemos sacar a factor común el capacitor. Entonces vamos a tener 1 más Gm RC por CI por S más Gm. Arriba tenemos nuevamente Gm RC, capacitor por S. Ahora multipliquemos a este término, multipliquémosle 1 entre Gm y dividimos por 1 entre Gm. Que de esta manera ya nos va a quedar el resultado final que andamos buscando, que va a ser Vout entre Vin, va a ser igual a, que bueno, nos va a quedar una expresión algo complicada o tal vez llena de términos, 1 más Gm Rgen CI por S más 1. Esto nos va a dividir Gm por acá. Y arriba vamos a tener RC, capacitor de entrada por S. Que ya este es un resultado final. Que de aquí vemos el polo, que va a estar en justamente, bueno, este valor que tenemos acá, pero inverso. Entonces vamos a tener abajo 1 más Gm por RC, mentira, por Rgen, por el capacitor de entrada. Y arriba vamos a tener Gm, que vean que es el inverso de lo que multiplica S abajo. Aquí siempre andamos buscando dejar estos resultados, bueno, de una forma normalizada para que este resultado a la menos 1, o bueno, este factor que multiplica sea justamente el valor del polo. Entonces, bueno, vamos a tener este polo por acá. Entonces, este polo por acá debe ser menor a la mínima frecuencia de interés. Que entonces, bueno, podemos graficar ahora. Esta es la respuesta en baja frecuencia. Y ahorita estamos evaluando la etapa de, bueno, con BJT. Esta va a ser de base común, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos este valor Gm entre 1 más Gm Rgen. Este es Rgen por el capacitor de entrada. Y por acá, bueno, vamos a tener la ganancia de media banda que va a ser Rd entre Rgen más 1 entre Gm. Entonces, como observación, la señal no va a percibir el efecto del capacitor de entrada si se cumple que la magnitud de C sub i por S a la menos 1 sea mucho menor a Rgen más 1 entre Gm. O sea, si estas otras impedancias son mucho más grandes. Que otra nota adicionalmente, las etapas de base común y compuerta común exhiben una impedancia de entrada relativamente baja, que está, bueno, va a ser alrededor, bueno, 1 entre Gm, por lo que la respuesta de alta frecuencia no sufre el efecto Miller. Recordemos que el efecto Miller lo que hace es multiplicarnos los capacitores en la entrada de acuerdo a la ganancia, ¿verdad? Que ahora podemos pasarnos al análisis en alta frecuencia. Que vean que para este análisis, aquí, bueno, íbamos a tener el capacitor C sub i, pero bueno, justamente se cortocircuita, ya que estamos a alta frecuencia. Esto es Rgen. Y nos van a aparecer los capacitores intrínsecos del transistor. En este caso, bueno, este es el punto 1. Este va a ser el punto 2. Aquí es donde vamos a necesitar encontrar la ganancia, justamente para aplicar el efecto Miller. Entonces, vean que podemos convertir, bueno, este circuito, podemos convertirlo a su modelo AC antes de pasarnos al modelo de pequeña señal que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, vean que podemos redibujar el circuito con las fuentes apagadas y, bueno, revelar las tierras AC
que justamente a veces nos eliminan algunos capacitores o componentes que pueden quedar cortocircuitados. Pues bueno, en este caso la tensión de entrada, bueno, está aterrizada. Más bien digo, la tensión de polarización, V sub B. Vean que está aquí, esto va a ser una tierra AC. Y aquí vamos a tener la resistencia colector. Esto va a tierra también, esto va a ser una tierra AC. Y bueno, por acá vamos a tener la entrada con la resistencia de generador. Esto va a ser V in por acá. Entonces ahora sí, dibujemos los capacitores a ver cómo nos quedan. Aquí nos queda uno por acá. Este es CP, CMU. Y acá nos va a quedar por este lado la capacitancia del colector al substrato. Que vean que en este caso todas las capacitancias están conectadas a tierra, ¿verdad? Bueno, apuntámoslo por acá. Se considera RO infinita, o sea, no hay efecto early. Entonces, ya que tenemos tierras AC, ¿qué sucede? Que veamos que CP está conectado a tierra y vean que esos dos capacitores CMU y CCS están justamente en paralelo y conectados a tierra. CMU y CCS están en paralelo a tierra. Y no existen capacitancias entre salida y entrada, por lo que no existe el efecto Miller en esta topología, que lo cual es una ventaja, que recordemos que el efecto Miller nos amplifica las capacitancias y esas capacitancias justamente nos roban ancho de banda. De hecho, bueno, en audio, estas capacitancias justamente hay que tenerles mucho cuidado porque justamente se roban el ancho de banda de la señal y puede, bueno, que el amplificador no suene mal, ¿verdad? O no suene con un buen tono, se dice en la jerga musical. Entonces, ahora sí hagamos el modelo de pequeña señal que vamos a tener por acá RP, por acá la fuente de corriente. Esto es VP por GM. Esto es RP. Esto es VP. Por eso la vamos a tener Vout. Y por aquí vamos a tener conectada RC. Y este lado viene conectado a tierra. Y la resistencia de generador va a estar por acá con la tensión de entrada, Vin. Que ahora dibujemos los capacitores, que recordemos que tenemos, bueno, CP conectado de este nodo del emisor a tierra. Y en el colector vamos a tener el paralelo de estos dos que al final se van a sumar. Entonces, por este lado tenemos un capacitor en el colector que va a ser igual a CMU más CCS. Y aquí conectado a tierra vamos a tener CP. Siguiendo, bueno, el procedimiento de Miller, que recordemos que cuando tenemos una resistencia en paralelo con un capacitor en un nodo a tierra, bueno, eso nos va a generar justamente un polo. Entonces veamos que, bueno, podemos aquí ponerle, este es el nodo 1 y este va a ser el nodo 2, que en el nodo 1 vamos a tener que la frecuencia del polo, pongámosle de alta frecuencia 1, va a ser igual a, vean que tenemos el paralelo. En este punto tenemos Rgen y Rp en paralelo, multiplicado por Cp a toda la menos 1. Y en el nodo 2 vamos a tener el polo de alta frecuencia
2. Vean que tenemos RC por la suma de estos dos capacitores. Entonces vamos a tener RC por C mu más C CS a la menos 1. Que con eso ya tenemos estos dos polos. Esto más bien no debe estar acá. Y con esto entonces se puede completar el diagrama de respuesta en frecuencia de la etapa de base común. Que en este caso estamos analizando únicamente el de base común, pero el de compuerta común va a ser bastante parecido. Que aquí tenemos, aquí vamos a tener omega en radianes por segundo, o podemos tener log de omega, podemos tenerlo en escala logarítmica, pero bueno, aquí no tenemos una escala logarítmica, ¿verdad? Aquí tenemos magnitud de ganancia de tensión en decibeles. Y aquí, bueno, vamos a unificar el diagrama anterior que recordemos que tenía un 0 en el origen. Tenía un 0 en el origen y un polo de baja frecuencia. Entonces, bueno, pongámoslo a ver, ¿dónde lo ponemos? Que aquí vamos a tener el polo 1. Pongámosle por acá el polo 1 de alta frecuencia. Y pongámosle por acá el polo 2 de alta frecuencia. Está como complicado aquí. Ok, ahí más o menos. Y bueno, marquemos los polos y los ceros. Tenemos un 0 en el origen, tenemos un polo acá de baja frecuencia, un polo de alta frecuencia 1 y el polo de alta frecuencia 2. Entonces con esto, este valor por acá va a ser GM por RC. Que entonces veamos las ventajas que tiene, bueno, tiene esta etapa. No tiene el efecto Miller. Para la etapa de emisor común habíamos visto, bueno, que sí existía el efecto Miller, ¿verdad? Ok, ahora veamos la respuesta en frecuencia de los seguidores. Que habíamos visto que el circuito de seguidor tenía algunas características. Proveen alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Y adicionalmente teníamos una ganancia de tensión igual a 1. O aproximadamente 1. O sea, se acerca a 1, no es 1 exactamente, es 0.9 algo, cercana a 1, pero no exactamente 1. A baja frecuencia podemos ver que, bueno, esa en particular no tiene ese capacitor de entrada. Esto se regen, aquí se me olvidó borrar esto. Entonces, haciendo un análisis, vemos que el capacitor que tenemos a baja frecuencia va a ser el capacitor de carga. Y bueno, este nos va a formar un polo con la impedancia que veamos hacia la entrada del emisor, que recordemos era 1 entre GM. Entonces, con esto tenemos un polo de baja frecuencia. Que la idea bueno, en este curso es que desarrollen este conocimiento intuitivo, o sea, que viendo el circuito puedan decir, ok, las cosas van por acá más o menos. Bueno, que se aprendan las impedancias de entrada dependiendo de qué entrada las estamos viendo, que todo ese tipo de cosas nos llevan a un punto donde podemos decir simplemente, ok, aquí veo un capacitor a tierra y hay una impedancia de entrada en ese punto, ahí está. Esos son los valores que tenemos para el polo. En este caso va a ser 1 entre GM, que es esa impedancia de entrada, por el capacitor de carga a la menos 1. Ese va a ser nuestro polo de baja frecuencia. Que observar que no hay ceros en el origen, debido a que no hay un condensador en serie o un capacitor en serie en la entrada. Ahora, en alta frecuencia, que vamos a tener que ahora sí entonces
conectar o colocar las capacitancias intrínsecas del transistor. Entonces, bueno, vean que aquí, bueno, no vamos a tener esto, sino que vamos a tener esta entrada conectada a tierra. Y por ese lado vamos a tener esta capacitancia CCS. Vamos a tener por acá CMU. Y por acá vamos a tener CPI. Que podemos ver aquí un par de cosas. Esta capacitancia, vean que por este lado tiene tierra y por el otro lado tiene tierra, entonces esta capacitancia desaparece. Por otro lado tenemos una capacitancia, vean aquí en la entrada, en este punto, a tierra, que va a ser CMU a tierra. Esa no va a tener efecto Miller. Entonces, bueno, pongámoslo acá. CCS se cortocircuita. CMU queda conectado de la entrada a tierra. Y CPI queda conectado de la entrada a la salida. Que esto nos va a exigir descomponer por el teorema de Miller. Que entonces ahora podemos, viendo el modelo de pequeña señal, que pongámosle a este nodo 2, a este pongámosle nodo 1. Bueno, va a ser necesario, como siempre les digo, a la hora de hacer un análisis de leyes de Kirchhoff, siempre es útil poner las direcciones de las corrientes desde el puro inicio. Ya con eso vamos a tener una referencia y nos vamos a tener a ella y intentar no cambiarla en medio procedimiento y eso no nos va a asegurar el éxito del análisis, pero sí lo va a liberar de errores. Entonces, bueno, aquí tenemos marcadas todas nuestras corrientes. Vean que la ganancia de 2 a 1 es la ganancia del seguidor, que está por A21 va a ser igual a 1 entre GM abajo más RE. Y arriba tenemos RE. Entonces, bueno, tenemos que RE va a tender a infinito, que es justamente la resistencia de emisor. Recordemos que en el emisor tenemos una fuente de corriente ideal y esa impedancia, bueno, es infinita, idealmente. Con esto, la ganancia 2,1, bueno, va a ser 1. Aquí surge un problema, entonces. Vean que el análisis de Miller presenta un problema. Que esa ganancia sea 1 positiva nos va a presentar un problema. El capacitor CPI de entrada va a ser igual a CPI por 1 menos 1, que va a ser 0. Bueno, y CPI out, pues va a tener el mismo problema. Va a ser 1 menos 1, que esto va a ser igual a 0. Entonces, bueno, no podemos recurrir a la aproximación de Miller. Entonces, va a haber que hacer un análisis directo con el modelo de pequeña señal, que es lo que siempre les digo, es como la última opción a la que podemos recurrir. Entonces, si hacemos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1, ¿qué vamos a tener? Que vean que aquí tenemos 1, 2, 3 corrientes que salen. Bueno, me faltó aquí una corriente, más bien incluso esta que está para acá, que también sale. Entonces, vean que esa corriente, hagamos una inspección rápida. ¿Cómo van a ser estas corrientes? Aquí vamos a tener Vx menos la tensión de entrada entre Rgen. Esta es Rgen. Por aquí vamos a tener Vx entre CMU, que pongámoslo acá. Vamos a tener, bueno, menos Vin más Vp más Vout. Que pongamos aquí la ecuación y ahorita, bueno, tratamos de darle forma. Que hay varias formas de plantear estas ecuaciones.
Que veamos cuál es cuál. Que tenemos un término VP por CP por S, que justamente es la corriente a través del capacitor. Vean que, bueno, en este caso, Vx es igual a Vp, por acá. Entonces tenemos esa corriente en el capacitor de CP es Vp entre esa impedancia, que justamente es Vp, CP por S. Tenemos Vp entre Rp, que es esta corriente que pasa por esta resistencia. Luego vamos a tener la corriente por el capacitor CMU. Aquí tengo que es Vout más Vp. ¿Por qué aparece de esa manera? Voy a revisar el libro. Sí, creo que ya vi que era. Que vean que Vp es justamente lo que tenemos de este punto a este punto. Eso es Vp. Por eso es que las corrientes de CP y RP las referenciamos, bueno, utilizamos VP, pero vean que este punto que está acá, bueno, la tierra a la que está conectada CMU no es este punto, que más bien este es el nodo de salida. Entonces veamos que Vx es igual a Vp más Vout, justamente. Ahí está. Esa es la razón. Entonces tenemos Vout más Vp por CMU por S. Y este otro término que está aquí a la izquierda, vean que va a ser, bueno, la tensión de la derecha, que es Vp más Vout, menos Vin entre la resistencia de generador, que ya con eso ya tenemos, bueno, la justificación de esta ecuación. Ahora veamos en el nodo de salida, que en el nodo de salida vamos a tener Vp entre Rp más Vp Cp por S más GmVp. Esto va a ser igual a Vout por Cl por S. Ok, vayámonos al diagrama para ver todas las corrientes. Ok, estas dos que están acá iban a ser Vp entre Rp y Vp por Cp por S. Son estas dos que entran. Por aquí tenemos GmVp que entra también y la que sale va a ser Vout por Cl por S. Que ya con eso tenemos planteada esta segunda ecuación. De aquí, bueno, vamos a despejar Vp, que nos va a quedar. Bueno, veámoslo por acá, me va a saltar algún paso, pero vean que tenemos Vp por acá y por acá. Entonces podemos sacar a factor común 1 entre Rp más Gm más Cp por S. Entonces vamos a tener acá que vamos a tener eso a factor común y vamos a poder pasarlo a dividir debajo de Vout. Entonces vamos a tener que Vp va a ser igual a 1 entre Rp más Gm más Cp por S. Arriba vamos a tener Vout por Cl por S. Entonces este Vp lo vamos a sustituir justamente por acá, que vean que tenemos varios Vp, que la cuestión es, bueno, reordenar eso un poco, aquí no lo tengo hecho, que asumamos que Rp va a ser mucho mayor a 1 entre Gm. Entonces vamos a tener una expresión en esta forma, Vout entre Vin va a ser igual a, abajo vamos a tener un polinomio de orden 2, que aquí nos va a quedar naturalmente una expresión bastante complicada, que vamos a tener esto. Y de aquí A va a ser igual a ¿qué? Rgen entre Gm por Cmu por Cp más Cmu por Cl más Cp por Cl. Y vamos a tener que B va a ser igual a Rgen por Cmu más Cp entre Gm más 1 más
Rgen entre Rp, que multiplica a Cl entre Gm, que tenemos estos valores. Que nuevamente, eso es algo complicado y bueno, tal vez se sale de los objetivos del curso, no es necesario tal vez adentrarnos tanto, tan solo llegar a la solución. Entonces, bueno, veamos que tenemos, bueno, primeramente, vean que tenemos un 0 acá. Al tener multiplicado este S por acá, vamos a tener un 0. Entonces tenemos que omega Z va a ser igual a Gm entre Cpi. Que vean que es el inverso de eso. Que esos a niveles prácticos van a andar cerca de la frecuencia de tránsito del transistor. Como anda cercano a la frecuencia de tránsito, que es una frecuencia bastante alta y usualmente mucho más alta que los anchos de banda que manejamos, este 0 posiblemente sea, no lo tomemos en cuenta. Ok, entonces tenemos que los polos del sistema se pueden aproximar mediante la aproximación del polo dominante. En la práctica ambos polos están muy cerca cada uno del otro, por lo que vamos a necesitar una solución directa de ese denominador cuadrático. Entonces es necesario hacer solución directa del polinomio cuadrático. Y tenemos que para el MOSFET, o bien para el circuito este con MOSFET, es el análisis anterior, el análisis es el mismo. Pero hay que hacer que Rp tienda a infinito, o sea, bueno, el Rp no existe en ese modelo, ¿verdad? Es propio del BJT. Y se sustituyen las capacitancias del MOSFET. Que de esta manera vamos a tener una respuesta que va a ser, bueno, parecida a Vin, Vout entre Vin. Abajo vamos a tener este polinomio cuadrado. Y arriba vamos a tener 1 más CGS entre Gm por S. Entonces, bueno, el análisis es el mismo. Lo que hay que hacer es cambiar los valores. Y bueno, para este caso particular vamos a tener que A va a ser igual a Rgen entre Gm, que multiplica una suma de las capacitancias del MOSFET. Vamos a tener CGD por CGS más CGD por CSB más CL más CGS por CSB más CL. Y tenemos que B va a ser igual a RS, bueno, Rgen más bien, por la capacitancia gate drenador más CGD más CSB más CL entre Gm. Entonces, bueno, vean que teniendo valores para cada uno de esos componentes, ya podemos tener un valor para A y para B, lo cual nos va ya a definir numéricamente ese polinomio cuadrático. Entonces, al resolverlo, ahí vamos a tener los valores de los polos exactos. Entonces, con esto la respuesta en frecuencia completa va a tener esta forma. Que aquí vamos a tener omega en radianes por segundo, o podemos tener hertz, cualquiera. Por aquí vamos a tener la ganancia de tensión y vamos a tener, bueno, más o menos una forma así. Que tenemos un 0, pero no estaba en el origen. Tenemos aquí un polo por este lado y vamos a tener otro polo por este lado. Que nos va a quedar algo así. Que los valores de estos polos, bueno, está por encontrar de acuerdo, bueno, al contexto del circuito. Y ahora, bueno, para ir terminando entonces, terminemos evaluando las impedancias de entrada y salida de la etapa de seguidor. Que teníamos que,
Para el seguidor de emisor, tenemos que Rin va a ser igual a Rp más beta más 1 RL. Donde está RL, bueno, denota la resistencia de carga. Y para el seguidor de surtidor, tenemos que Rin era infinito a bajas frecuencias. Que bueno, ahora va a ser necesario hacer, bueno, justamente un análisis de alta frecuencia. Entonces veamos para que vean que aquí tenemos el seguidor de emisor. Que para el seguidor de emisor, que veamos cómo nos quedan los capacitores. Que veamos, bueno, aquí podemos quitar esto y hacer una tierra AC. Y por aquí vamos a tener un capacitor, el capacitor CCS. Vean que bueno, se cortocircuita. Y vamos a tener que CPI aparece entre la entrada y salida. Que ya con esto nos indica que, bueno, va a haber que hacer una descomposición por el teorema de Miller. Y CMU está de entrada a tierra. Que la ganancia de baja frecuencia de esta etapa era AV igual a RL más 1 entre GM por RL. Bueno, 1 entre eso por RL. Que entonces en la entrada vamos a tener el capacitor, bueno, CX va a ser igual a 1 menos AV por CPI. Que con esto vamos a tener que CPI va a ser igual a 1 más GM RL abajo. Arriba tenemos 1 por CPI. Que esto más bien va a ser el capacitor CX. Que bien, podríamos decirle CPI1, o sea, el que va a estar en la entrada. Entonces veamos algo. Dependiendo de qué tan grande es GM por RL, CX va a contener solo una fracción de CPI a la entrada. Y observar que hay que sumar, o bien observar que a la entrada tenemos justamente esos dos capacitores en paralelo, ¿verdad? Entonces hay que sumar CMU más CX. Tenemos esa suma. Y con esto vamos a tener que el capacitor de entrada va a ser igual a abajo 1 más GM RL. Y arriba vamos a tener CPI. Y le vamos a sumar CMU. Que ese hace el capacitor de entrada. Para el seguidor de surtidor, que aquí estamos haciendo los análisis más o menos en paralelo o poniendo cuáles son las diferencias entre el uno y el otro. Al final, que el procedimiento va a ser prácticamente el mismo. Que vamos a tener igual, que pongámosle aquí CGS arriba, que vemos que nuevamente dependiendo de qué tan grande es GMRL, vamos a tener una fracción de este capacitor. Y a esto le vamos a sumar CGD, que aquí tenemos dos capacitores de entrada entonces para ambas etapas. Ahora evaluemos la salida. Para la impedancia de salida, que tenemos que Rout va a ser igual a Rgen entre beta más 1 más 1 entre Gm. Esto es para BJT, o bien seguidor de emisor. Y para el MOSFET o el seguidor de surtidor vamos a tener que Rout es 1 entre Gm, que es para el MOSFET. Que ahora sí consideremos este circuito. Y aquí lo vamos a hacer, bueno, para el BJT. Para el MOSFET, bueno, el análisis es parecido.
Aquí pueden realizarlo igual si quieren, bueno, verificar. Esto va a ser Rgen. Y bueno, aquí tenemos el circuito equivalente. Que entonces, bueno, marquemos unas corrientes acá. Que esa corriente IX entra. Esta de la fuente GMVP entra y esta también entra por acá. Que veamos que aquí tenemos eso que está acá esto va a ser VP. Vean que la resistencia de generador no tiene VP. Por el lado derecho tiene adicionalmente, bueno, Vx, esta tensión que estamos poniendo aquí de prueba. Que entonces, al hacer ley de corrientes de Kirchhoff en la salida, ¿qué vamos a tener? Que va a entrar, bueno, todas van a entrar, todas las corrientes, vamos a tener Ix más GMVP más, tenemos VP entre este paralelo. Entonces va a ser VP entre el paralelo de RP con 1 entre Cp por S. Esto va a ser igual a 0. Okay, entonces aquí vamos a tener que menos VP va a ser igual a Ix más GM VP por RP en paralelo con 1 entre Cp por S. Y haciendo una ley de tensión de Kirchhoff, vamos a tener que Ix más GMVP por Rgen menos VP va a ser igual a Vx. Que vean que aquí lo que estamos haciendo es que haciendo este camino que está por acá. Que podemos expresar esta corriente que pasa por RP como la suma de estas dos, que justamente va a ser Ix más Gm por Vp. Eso va a multiplicar a la resistencia de generador. Que vean que estamos entrando, bueno, por el lado negativo de esta Rgen. Que con esto nos va a quedar que Vp va a ser igual a menos Ix que multiplica abajo RP Cp por S más beta más 1 y arriba tenemos RP. Que con esto finalmente vamos a tener que Vp Vx entre Ix, que es justamente esa impedancia que andamos buscando, es RP Cp por S más beta más 1 abajo y arriba vamos a tener Rgen Rp Cp por S más Rp más Rgen. Que con eso ya llegamos a este valor final. Que algunas cosas de estos amplificadores, bueno, el procedimiento para obtenerlas es un poco complejo o largo, entonces no es tan importante en algunos casos, pues, adentrarnos tanto, es más que todo, bueno, entender el resultado y cómo se llega ahí. Entonces veamos que a bajas frecuencias vamos a tener que Vx entre Ix va a ser igual a Rp más Rgen entre beta más 1. O sea, los capacitores intrínsecos desaparecen, en este caso, bueno, Cp. Entonces sí, van a desaparecer estos componentes por este lado. Esto se va a aproximar a 1 entre Gm más Rgen entre beta más 1. Que aquí lo que hacemos es, bueno, separar Rp entre beta más 1 más Rgen entre beta más 1. Beta más 1 es aproximadamente beta y Rp entre beta es 1 entre Gm. Por eso ponemos aquí aproximadamente.
Y a altas frecuencias, ¿qué vamos a tener? Vx entre Ix va a ser igual a Rgen. Que de hecho podemos graficar estos dos casos extremos. Que aquí estamos graficando Z out con respecto a omega. Entonces veamos que para bajas frecuencias justamente vamos a tener, esto va a ser Rgen. Esto también por acá va a ser Rgen. Que a bajas frecuencias vamos a tener Rgen entre beta más 1 entre Gm. Conforme vamos aumentando la frecuencia, este valor va a tender justamente a Rgen. Y por ese lado tenemos a alta frecuencia. Que veamos que la magnitud de Z out cae con omega. Si Rgen es menor a Rgen entre beta más 1 entre Gm. Y aumenta si Rgen es mayor a Rgen entre beta más 1 entre Gm. Veamos que para el primer caso se tiene un comportamiento capacitivo. Y en el segundo, inductivo. Entonces, ya que el seguidor reduce la impedancia que carga al circuito, es razonable asumir que la impedancia de salida de baja frecuencia del seguidor emisor es menor a Rgen, por lo que el comportamiento inductivo es el más común. Que entonces para el seguidor de surtidor, que ese análisis lo acabamos de hacer para el BJT. Para el seguidor de surtidor, que vamos a tener que Vx entre Ix va a ser igual a Rgen por Cgs por S más 1 entre Cgs por S más Gm. Entonces, de hecho, en este gráfico para el caso, para el MOSFET, vamos a tener que este valor va a ser 1 entre Gm. Y este también que va a ser por acá va a ser 1 entre Gm. Que vean que, bueno, para el MOSFET el beta no existe. Entonces únicamente vamos a tener 1 entre Gm. Entonces, bueno, aquí voy a poner este asterisco. Y bueno, de esta manera la impedancia inductiva vista en la salida del seguidor es una forma de realizar inductores activos. Entonces, bueno, esto es a nivel de trazado de transistores. Bueno, hay diferentes formas de hacer bobinas dentro de un layout, pero bueno, estas consumen mucho espacio tal vez. Entonces, una forma equivalente. Vean que, bueno, esta impedancia se comporta, bueno, de manera capacitiva o inductiva, entonces es una forma de explotar eso. De la misma manera se pueden, bueno, de una manera parecida, no la misma, pero se pueden implementar impedancias o resistencias negativas con transistores adicionalmente. Entonces, bueno, eso es una forma de tener impedancias o resistencias negativas a nivel de trazado. Que bueno, entonces con esto terminamos la lección de hoy.